Profesor, buenas noches, buenas tardes. Un saludo, buenas noches. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? ¿Qué más, Wilson? Juan Andrés, buenas noches. Bien, gracias a Dios. Excelente. Bueno, parece que tenemos el tiempo de partido, ¿no? Hasta las 7, luego a las 7 conferencia y a las 8 otra vez, entonces nos vamos, parece que a encontrar, si no se alarga la conferencia. Sí, señor, así es. Tenemos un minutico mientras terminan de ingresar los compañeros. ¿Cómo van? ¿Cómo van todas esas clases? Bien, bien, profesor. Bien. Ahí leyendo todo porque nos ha tocado leer harto. Sí, me imagino. Me imagino. Bueno. Demos entonces un minutico. Juan Andrés, una pregunta. Al fin tú viajas. Yo creo que no he recibido tu correo para ver qué hacemos. Profe, lo voy a hacer hoy porque sinceramente he estado corriendo con un poco de trámites con la embajada y con el ministerio, entonces ya ahorita en la noche yo lo redacto y se lo envío a su correo, profe, que excúseme, la verdad he estado un poquito embolatado con ese tema. Sí, porque creo que hay que darle trámite al consejo académico para ver, mientras tanto, como qué solución te podemos ofrecer. Profesor, yo quería hacerle una consulta, no sé pues si de pronto sea de su resorte. Es que, digamos, en los semestres anteriores teníamos acceso a los videos, pero en este semestre los videos están en Zoom por un tiempo determinado y ya se quitan. Y pues hay clases que pues son un poquito, o sea, que son más dispendiosas, hay que de pronto repetir el tema y no he tenido la oportunidad de verlos. No sé si de pronto su merced, pues por su conducto nos puede orientar. Sí, en teoría deberían tener acceso todavía a los documentos, pero voy a preguntarle a Edward cómo lo están manejando este semestre, perdón. Gracias, Porque profesor. hoy también en otra clase me hicieron la consulta, pero la verdad no, yo sé que tienen ustedes acceso a los videos, solo que como pesan tanto, los están descargando, pero no sé dónde los están ubicando para que ustedes tengan acceso. Es Pero que normalmente deben, los cargaban en el Drive, pero este semestre me imagino que no sé qué política tenga la universidad, pero lo están subiendo directamente a las grabaciones de Zoom. Entonces, pues obviamente sí serían muy pesados. Pues la solicitud respetuosa de todas maneras sería, profesor, digamos, un tema que me cuesta bastante es filosofía y pues yo requiero estar repitiendo para tratar de comprender el tema. Entonces sí se me hace dispendioso y pues necesario. perfecto, perfecto, perfecto. Entonces déjeme, yo hago también la consulta a ver qué dicen. Porque si deben por un tiempo tenerlos para que ustedes tengan acceso, por lo menos un mes, 2 meses, algo así. Bueno, un saludo para todos. Buenas noches. Buenas, buenas, buenas. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. ¿Vivos aún? Muy bien. Excelente. Bueno, ¿cómo van esas lecturas? Muy bien, profe. Entre comillas, nosotros vamos que en la lectura 2, 3. En la 3. Sí, más o menos ahí la idea es que esté cada uno entre la 2 y la 3, como para que estén conectados con lo que vamos diciendo, ¿no? Yo voy echando mi carretazo, pero pues yo presupongo que ustedes están leyendo para que no les quede no sea como tan loco el asunto, o para que ustedes también generen como las preguntas respectivas. Por ahora nos quedan todavía como bueno, es que esta sesión está partida,
pero creo que vamos a tratar de sacarla en esta sesión. Si regresamos a las 8, de 8, pero de 8 a 8 y media, los compañeros de cuarto no están. Entonces lo terminaríamos el otro martes. En teoría, el otro martes salimos como de esta parte introductoria general para luego ya entrar a mirar algunos detalles de cada libro. Entonces sí estamos como en la lectura todavía 2 o 3. Hay por ahí pendiente un quiz. En la plataforma ustedes encuentran un Word que dice que tiene como unas preguntas, quiz primer corte. Quiz primer corte. Entonces, esas preguntas que dicen quiz primer corte es para que ustedes vayan repasando esas preguntas o las vayan como respondiendo a medida que van pasando las sesiones. Y más o menos en 15 días vamos a hacer un quiz en línea. Ese quiz pues va a estar basado en las preguntas que aparecen ahí en ese quiz, ¿no? Entonces les he dejado como 15 preguntitas de lo que debemos estar viendo o estamos viendo en el primer corte. Entonces la idea es que ustedes estén pendientes de este Word y vayan respondiendo también estas preguntas, ¿ok? Porque de estas 15 preguntas vamos a sacar como unas 10 tal vez para hacer ese pequeño quiz que lo vamos a hacer en línea. Vamos a tratar el otro martes de hacer un pre-quiz, ¿sí? Un intento de quiz en línea. Lo vamos a hacer a través de la plataforma Quizy. Entonces, vamos a hacer como un primer ejercicio a ver cómo nos va el otro martes. Entonces, para que sepan que está esto en la plataforma, ¿ok? No es para que ustedes escriban las respuestas y lo suban, no. Es para que estén pendientes de las respuestas a esas preguntas, porque de esas preguntas sale el quiz. ¿Listo? Profe, pero ¿en qué parte está el quiz? Yo estoy ahorita verificando y no lo encuentro. O bueno, las ¿Sí? preguntas para estudiar. Sí, profesor, no está. Espérenme a ver, yo voy buscando. Porque ustedes pueden... A ver, a ver, a ver. Si no, ya mismo lo subimos para que quede ahí en el primer corte. Y recuerden que la idea es que vayan subiendo también dos informes, dos de lectura. Ay, perdón, esto no es para acá. Profesor, ¿estos informes de lectura se los enviamos? Es decir, por Sí, deben correo, subirlos a la plataforma. o se los enviamos por correo, o porque es No, que ahí yo en no la veo, ahí no veo link para colgarles los informes de lectura. O sea, es que con nosotros siempre presentamos las tareas, siempre nos dejan los profesores, digámoslo así, el aviso de la lectura en este caso, y nosotros colgamos ahí, en ese aviso, sí, la actividades de aprendizaje. actividad de aprendizaje. Sí, sí. Exactamente. Ya la subimos ahí a actividades de aprendizaje. Ujú. Bien, entonces para que sepan que ese quiz va a quedar ahí, ¿ok? Las preguntas de ese quiz. Bueno, ¿y cómo van con las lecturas? Por ahora vamos suave, son suavecitas, son generales. Pues estoy en la de Deuteronomio y es súper interesante. Ujú. Muy bien. Bueno, ¿qué ha sido como lo interesante? ¿Qué dicen los demás? Pues la verdad me parece interesante. Yo no me había percatado la relación que existe entre Deuteronomio, Josué y Reyes. Entonces es chévere pues el paralelo que hacen y se da uno cuenta cómo
cómo se utilizó Deuteronomio para hacer esos 2 libros. Lo que sí me parece, bueno, una de las preguntas que tenía, profe, era básicamente por qué Moisés esperó hasta el último momento para entregar la ley, sabiendo que la tenía desde mucho tiempo antes. Ok. Pero suponiendo que ya estaba escrita, ¿no? Sí, eso, o sea, leyendo al autor, pues me causa curiosidad porque no entendí cuál era la motivación de Moisés para esperar hasta antes de llegar a la tierra prometida para entregar la ley sabiendo que ya la tenía desde tiempo atrás. Sí, que uno diría, no, parece que no tiene como mucho sentido, ¿cierto? Pues para mí sí se me dificultó, no lo entendí por qué lo hizo. Ujú. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está interesante el asunto. Muy bien. Bueno, vamos a ver si funciona. Mientras ustedes me siguen compartiendo qué más de las lecturas, porque hoy vamos a hacer como una especie de resumen de lo que tiene que ver con los acercamientos al estudio del Pentateuco, que también es muy importante que ustedes conozcan parte de esa historia, de la historia de la hipótesis documentaria. Por aquí, ok, Jaime, buenas noches. Aún en el trabajo. Bueno, muy bien, ahí gracias por compartirnos. ¿Quién nos hace falta? Nos hace falta un Amparito, ya está. Sara. Sara. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Listo, muy bien. Bueno, María José también un saludo. Bueno, ustedes me van ayudando con lo que viene. Me van a ayudar a construir el asunto, a ver cómo nos va. Recuerden que vamos a empezar a trabajar el acercamiento al Pentateuco desde el Tanaj, ¿cierto? Es decir, vamos a iniciar con Torá, los 5 primeros libros para el primer corte, segundo corte los Nevi'im y tercer corte los escritos. Es el orden que vamos a seguir. ¿Por qué? Bueno, porque ese es el orden del canon más antiguo que tenemos, que es el canon hebreo, ¿no? Entonces vamos a iniciar por ese canon. ¿Por qué vamos a estudiar Pentateuco? ¿Por qué debemos iniciar por ahí? Entonces uno diría, pues porque son los primeros 5 libros. Pero también recuerden que la importancia que tiene la Torá o el Pentateuco, en primer lugar porque está en el centro del pensamiento, teológico judío que heredamos nosotros como cristianos. Entonces, todos los demás libros están a partir o se relacionan con la Torá, con el Pentateuco. Pablo en Romanos 15:4 habla acerca de ello. Dice, las cosas que se escribieron antes, las cosas que se escribieron antes, está hablando de lo que hoy para nosotros es el Antiguo Testamento, se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y consolación de las Escrituras. Aquí ya Pablo está colocando que el propósito de lo que va a ser el Antiguo Testamento es generar esperanza, consolar, ¿verdad? Pero dice que se escribió para nuestra enseñanza, el Antiguo Testamento. La palabra Torah, de la cual viene realmente la idea de nuestro Pentateuco, recuerden que viene del verbo yará, que traduce enseñar. Por eso nosotros hablamos que la Torah es la enseñanza de Dios. Nos ha llegado como Pentateuco, pero Pentateuco es una palabra prestada, ¿sí? Y la Torah, los primeros 5 libros, es la sección más importante para los judíos y también para Jesús, porque es de la Torah donde hay muchas menciones que hace también Jesús en el Nuevo Testamento, o los autores de los evangelios hacen mención de ella en el Antiguo Testamento. En la Torah también convergen judíos y cristianos. Nosotros creemos que las enseñanzas que están en la Torah, en los primeros 5 libros, tienen que ver con nosotros,
Adán y Eva, la caída, la promesa de salvación, el llamado de Abraham, el pueblo de Israel, que todo lo que está ahí, que el tabernáculo prefigura a Cristo. Todas esas cosas nosotros las creemos. Entonces, la Torá es central tanto para judíos como cristianos y es la base de la teología cristiana. Nuestra teología está basada ahí en lo que dice Génesis capítulos 1, 2 y 3. Por ejemplo, ahí tenemos antropología, hamarteología, soteriología, ¿sí? Teodicea también. De las 10 teologías, ahí tenemos por lo menos 4 en los primeros 3 capítulos de Génesis. Entonces, la Torá realmente viene siendo central. ¿De dónde viene la idea de Pentateuco? Pues Pentateuco es una palabra griega, ¿cierto? Penta, 5, y teujos, estuche o volumen, porque era el estuche donde se metían los rollos. Y en latín, Pentateucus o Pentateucus, entonces es el estuche de los cinco volúmenes. Y nosotros por eso nos llegó que Pentateuco son los primeros 5 libros. Pero realmente es los 5 estuches que contienen los 5 primeros rollos de la Torá. Lastimosamente a nosotros también Torá nos ha llegado como ley, ¿no? Cuando uno piensa en la palabra Torá, ley. Y ese sesgo ha hecho que también perdamos de perspectiva un poco lo que es el Pentateuco. Porque si el Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia, ¿todos los 5 primeros libros de la Biblia son ley? No, señor. No, ¿cierto? No, señor. Las 613 normas para los judíos están regaditas en el Pentateuco, pero el Pentateuco es más que ley, es decir, la Torá es más que ley. La Torá realmente es enseñanza. Y nosotros debemos apreciar el Pentateuco o la Torá precisamente como enseñanza. Una enseñanza que abarca desde dónde hasta dónde, desde los orígenes, desde la creación hasta la muerte de Moisés. Si tomamos la teoría de los 5 primeros libros, ¿no? Recordar que los libros de la Biblia no en hebreo no inician como inician en español, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, sino que en hebreo los nombres de los libros son la primera palabra en hebreo. Entonces, Breshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar, Devarim, son los nombres en hebreo. Comienzo, nombres, llamó, desierto, palabras. Entonces, los nombres que tenemos en español vienen tomados del latín, colocados por Jerónimo en el siglo IV, y esos nombres tratan de resumir el contenido. Génesis, orígenes, Éxodo, porque el libro habla de todo el Éxodo, ¿verdad? Levítico, porque habla de los sacerdotes, Números, porque habla de los 2 censos y lo que pasó entre los 2 censos del pueblo de Israel, y Deuteronomio, porque Deutero y Nomos, Deutero es segunda ley, ¿no? Deuteronomios. Entonces, Deuteronomio es volver a contar, o sea, la segunda vez que se da la ley. Entonces, esas palabras tratan de resumir, pero en hebreo tiene otro nombre. ¿Qué vamos a encontrar en el Pentateuco? Pues una historiografía desde los orígenes hasta la tierra prometida, ¿cierto? Desde los orígenes hasta la tierra prometida. Es decir, tenemos aproximadamente 7 etapas: orígenes, patriarcas, liberación, tierra prometida, monte Sinai, de Sinai al Moab y cuando el pueblo reposa en la estepa de Moab, que terminaría de Números 22 a Deuteronomio 34. Eso, digamos, lo tenemos claro. ¿Por qué decimos que es una historiografía y no historia? ¿Recuerdan la diferencia entre historia e historiografía, compañeros? Porque es la escritura de esa historia. ¿Cómo? Es la escritura de esa historia, se plasma la historia. Ahí. Ok, pero ¿por qué no decimos historia sino historiografía? Profe, creo que Porque es como la referencia. María José. Dale. Luego Sí, profe. Mercedes. Pienso yo que no se dice historia sino historiografía porque es como una referencia más detallada, amplia y con mayor conocimiento de la historia. Ok, Y Mercedes. también es referencia del tiempo. Mercedes y Wilson.
Profe, también porque sirve de alguna manera, o sea, no es una secuencia como exacta, como un relato histórico, sino porque sirve a una identidad o a un mensaje teológico. Ok, Wilson. Profesor, No, te congelaste, Wilson. No, te congelaste. Debido a la importancia que era transmitir de generación en generación los conceptos, los preceptos, y es que no me acuerdo cómo es que se dice la oralidad, bueno, ¿La tradición oral? Señor, ¿La tradición oral? esa tradición oral, esa. Ok, Sí, señor. Wilson, a ver si ya. ¿me escucha? Sí, ahora sí. Bueno, porque es una forma, a través del relato, es una forma de interpretar la historia del pueblo. Ok, muy bien, muy bien. Sí, todo lo que se está mencionando como esos aspectos, muy bien, muy bien. No le llamamos historia como tal porque no es un recuento detallado de cada momento de la historia de Israel, ¿cierto? No tenemos los detalles. Lo que tenemos es una selección de momentos en la historia que fueron seleccionados conscientemente digamos, las comunidades seleccionaron esos relatos y no otros para crear una historia teológica de los orígenes del pueblo de Israel, ¿no? Es una historia teologizada, también le llamamos a esto, ¿no? Una historia teologizada. No es una historia detallada, como nosotros pensamos la historia hoy en día, sino que tenemos es una selección de materiales, de momentos en la historia que iban a vehiculizar un mensaje, en este caso un mensaje que llamamos nosotros teológico, ¿cierto? Entonces, por eso más que una historia es una historiografía, porque conscientemente ellos están haciendo eso. Seleccionaron este evento, este no, este sí, este no, este sí, por alguna razón. ¿Cuál entonces es el problema con el Pentateuco? Bueno, el problema inicia, como decíamos la semana pasada, cuando tomamos la Biblia y empezamos a ver que también fue un proceso humano. Entonces, hace 200 años, pero ya mucho tiempo atrás, aún en la Edad Media, ya muchos académicos habían empezado a ver en el Pentateuco una serie de aparentes inconsistencias en el texto. Entonces empezaron a revisar y se dieron cuenta, por ejemplo, que habían una serie de relatos dobles en el Pentateuco. Por ejemplo, de la creación tenemos el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿cierto? Dos relatos de la creación. De las genealogías de Adán, en el capítulo 4, 17 al 26, pero también en el capítulo 4, si uno mira los versículos 1 al 28 y 30, hay otra genealogía, la genealogía de Sem en el capítulo 10, pero también en el capítulo 11. La migración de Abraham se narra en el capítulo 12 de una manera en los primeros 4 versículos, y luego en el 4b al 5 se narra de otra manera. La separación de Lot, el anuncio del nacimiento de Isaac se narra de una manera en el capítulo 17 y de otra forma en el 18. El cambio de nombre de Jacob a Israel en Génesis 32 hay una historia, pero en el 35 hay otra. La venta de José por sus hermanos tiene muchos detalles de si fue vendido a los ismaelitas o fue vendido a los egipcios. Entonces, los exégetas se fueron dando cuenta que hay una cantidad de relatos dobles, y perdón que voy a pasar a algunos de ellos. También relatos triplicados, ya nos devolvemos un poquito, como por ejemplo la idea de hacer pasar la esposa por hermana. En Génesis 12 Abraham lo hace, en Génesis 20 lo hace Isaac, y también nuevamente aquí en Génesis capítulo 26 hay 3 relatos donde la esposa se hace pasar por hermana. Del sueño de Jacob, hay en el mismo capítulo dos tipos de relato. En el capítulo 28, versículos 10, 11a, 13 al 16 y 19, y en el mismo 28 del 11b al 12,
se narra de otra forma y se vuelve a narrar en el capítulo 35. Hay 3 relatos del llamamiento de Moisés, Éxodo 3, 3, 2 al 4, pero si uno mira capítulo 3, versículos 1 al 4b y el Éxodo capítulo 6. La ley que se da, la ley que se da, los mandamientos o la teofanía del Sinaí, en el capítulo 19, se narra 3 veces de manera distinta. Y los 10 mandamientos, uno a veces narra en Éxodo de una manera, en Éxodo 34 de otra, y en Deuteronomio aparece otros mandamientos. Entonces, estos relatos dobles, triplicados y hasta contradictorios empezaron a llamar la atención de los eruditos, especialmente hace unos 200 años, a partir del siglo XVIII. Entonces, por ejemplo, también algunos relatos contradictorios. Entonces, la cantidad de animales que se salvan en el arca de Noé. Génesis 7 dice que son 7 parejas de animales puros y una de animales impuros. Pero en el capítulo 6 dice que son solo una pareja de cada uno. Entonces, ¿eran 7 parejas o era una pareja? ¿Dónde nace Benjamín? Génesis 35, 16 al 19 dice que en Belén. Pero en el mismo 35, 22 al 26 dice que en Padán Aram. El suegro de Moisés, ¿no? En el Éxodo capítulo 3 se llama Jetro. Pero en el capítulo 2 se llama Reuel. En el desierto, el pueblo está harto de comer, ¿qué cosas? Solo maná, según Números 11. Pero en Éxodo 16 está cansado de comer maná y aves. Los nombres de Dios. Entonces dice en Éxodo 6:3 que por primera vez Dios le revela su nombre a Moisés, que nadie se lo había revelado. Pero ya en Génesis capítulo 18, 24, 26 y 27, los patriarcas ya usan Yahvé. La edad de los seres humanos. Génesis 6:3 dice que no vivirá más de 120 años. Pero en Génesis 9 y en el capítulo 11 hay gente que ha vivido más de 100 años. Los que seducen a los israelitas en Baal Peor, entonces Números 21 son moabitas. Pero en Números 25, 6 y 31 dice que eran madianitas. El relato de las plagas en Egipto dice que fue usando la vara de Aarón. En Éxodo 7, 8 y 10. Pero en Éxodo 4, 2 al 4, dice que fue la vara de Moisés. Entonces, esos como pequeños detalles, entre comillas, contradictorios, hicieron pensar por mucho tiempo a los eruditos, a los estudiosos, que habían diferentes manos en la escritura del Pentateuco. Diferentes tradiciones, ¿no? Ustedes leyeron eso. Y que por lo tanto, lo que teníamos era un conjunto de relatos, algunos escritos 2 o 3 veces por diferentes autores, y que luego un redactor los pegó o trató de unirlos, pero los unió tan mal que dejó esas contradicciones o esas aparentes inconsistencias en el texto. O sea, así digamos que se manejaba en el siglo XVIII, siglo XIX, hasta bien entrado el siglo XX también se llegó a manejar ese tipo de teorías. Miren aquí de los 2 relatos, ¿no? Ayúdenme ustedes. Éxodo capítulo 4, versículos 2 al 4, y luego lo vamos a comparar con Éxodo 7, 8 al 10. ¿Qué dice? Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. ¿Lo leo todo? Sí. Sí. Él dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés subía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió su vara en su mano. Por eso creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Muy bien. Comparemos ahora con lo que continúa del relato ya en el capítulo 7 cuando están ante Faraón. Ahí dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra.
Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Muy bien, notan ustedes que hay dos relatos sobre la misma situación. En el capítulo 4 es la vara de Moisés, le pertenece a Moisés y es la que se hace culebra. Pero en el capítulo 7 el Señor le dice que ya aquí como que no es la vara de Moisés, sino es con la de Aarón, pero es el mismo, digamos, la misma estructura del relato. ¿Sí? Entonces, estos pequeños ejemplos, porque realmente eran pequeñas cosas que había, es la que hizo pensar por mucho tiempo que habían todos esos problemas o inconsistencias en el texto. ¿Sí? Sumado a esto, que el mismo texto bíblico habla de el uso de otras tradiciones escritas. Entonces, recuerdan que mencionábamos que existió el libro de Jazer o Yazar, en Josué 10 y segundo de Samuel lo menciona. El libro de los Hechos de Salomón, primer libro de Reyes, lo menciona. Los libros de los Anales de los Reyes de Israel, hay varios textos que lo mencionan. El libro de los Anales de los Reyes de Judá. Los Anales de Samuel el Vidente, la historia del profeta Natán, los Anales del profeta Semaías e Iddo Vidente, los Anales de Jehú, hijo de Hanani, los registros de Osai, o de los videntes, mencionados también en Crónicas. Entonces, el mismo Antiguo Testamento menciona que hay otras tradiciones escritas que usaron. No tenemos estas tradiciones, pero quedaron ahí escritos que fueron usadas. Y también una serie de dependencias literarias. Cuando uno quiere mirar, por ejemplo, las narraciones sobre el sitio de Sennacherib, uno compara Isaías 36 y 37 con Segundo de Reyes y hay una dependencia literaria. O el relato de la conquista de Judá por Nabucodonosor, uno puede comparar Segundo de Reyes 25 y Jeremías 52. La oración de David después de ser salvo de la persecución por Saúl, en Segundo de Samuel 22 y el Salmos 18, ¿no? O la lista de los que regresaron del exilio en Esdras 2 y como lo menciona también Nehemías 7. Es decir, un autor también tomó de otro autor y copió de él para hacer, digamos, su obra. Entonces, todo esto le llamamos fuentes usadas en el proceso redaccional. Y esto generó por mucho tiempo, como les digo, como esa teoría de las diferentes inconsistencias que habían. Esto generó la famosa hipótesis documentaria. La famosa hipótesis documentaria. ¿Sí? Y aquí tenemos a su máximo representante, o el más conocido por decirlo, que fue Dibelius Julius Wellhausen, pastor evangélico de la Iglesia Luterana Alemana del siglo XIX, quien trató de armonizar el hecho de que se encontraba en una Alemania tan culta, tan avanzada, que también estaba viendo pues, la Biblia como un libro, digamos, humano, y empezaron a salir todas estas inconsistencias. Entonces, Wellhausen trató de armonizar todos esos descubrimientos con todo lo que se manejaba en la Alemania culta que él vivía, y por eso desarrolló esta hipótesis con el propósito de devolverle, por así decirle, a la confianza a la gente en que el Pentateuco sí era una obra consistente, que partía de unos documentos, pero que seguía siendo una obra consistente que venía de parte de Dios. Entonces, esa famosa hipótesis pues está basada en esas fuentes, ¿no? Ustedes recordarán la fuente yavista, elogista, deuteronomista y sacerdotal. Y a esa hipótesis de esos documentos, eran grandes documentos que decían que se habían hecho, no, nunca se encontró ninguno. Es hipótesis que de pronto debió existir un documento yavista, porque utilizaba mayormente el nombre Yahvé para hablar de Dios. Y fue fechado en el siglo X, en la época del rey Salomón, y escrito en el Reino del Sur. La elogista, porque mayormente era un gran documento, un gran rollo, que contaba la historia de Israel, pero usaba el nombre Elohim. Entonces se fechó entre el siglo IX y el VIII, y que eso tenía un fuerte influjo de los profetas del siglo VIII, que fue escrito en el Reino del Norte. Luego la deuteronomista, que debió aparecer con la reforma de Josías en el 622, siglo VII, en Jerusalén,
y la sacerdotal, que viene, se forma en el exilio, pero al regreso del exilio se consolida, especialmente por el influjo de profetas como Jeremías y Ezequiel. Y también se escribe en Jerusalén. Esto, como les digo, fue una hipótesis, porque nunca se encontró ninguno de esos documentos. Se presuponía, ¿no?, que existían. Entonces, el Pentateuco, ¿qué era? Era una mezcla de pedacitos. Un capítulo o un relato era yavista, el otro relato era elogista, el otro era sacerdotal, otro era de la mano de un redactor desconocido. Así se formó el Génesis, era una combinación de muchos retazos. El Éxodo también, pero mayormente de la tradición sacerdotal. Levíticos era totalmente sacerdotal, con alguna cosita del redactor. Números tenía también de la línea sacerdotal, de la fuente sacerdotal, un poquito del elogista, pero mayormente del redactor y del sacerdotal. Mientras que el Deuteronomio se decía que era una obra independiente. ¿Sí? Entonces, así se solucionó el problema de cómo se formó el Pentateuco a 4 grandes fuentes que se unieron, se pegaron, y así se formó entonces el Pentateuco. Pero realmente esto viene, ya y vamos a avanzar unos minuticos más, de una gran historia. O sea, Wellhausen es heredero de una gran historia de esto. Esa historia viene desde Witter, que está en el siglo XVIII, que fue un erudito bíblico, que fue el primero en proponer que entre Génesis 1 y 2 habían 2 fuentes, porque el uso del nombre de Dios era distinto. En el capítulo 1 en hebreo se usa Elohim y en el capítulo 2 se usa Yahvé. Luego, en 1753, un médico alemán, John Austruck, también muy apasionado por la ciencia bíblica, fue el primero en proponer una teoría de documentos, y que las primeras 2 fuentes eran yavista, el elogista, y una fuente independiente. Akron, en 1870, entonces propone como tal una hipótesis de documentos. Entonces va un paso más allá de Austruck. Es muy interesante que Alexander Geder, fue el único católico que propuso, digamos, no una hipótesis de documentos, sino una hipótesis de fragmentos, que no eran grandes documentos, sino eran pequeñas historias que se fueron compilando y se fueron uniendo. Es muy interesante porque esta propuesta de Guedes nunca nadie le prestó atención. Y en la actualidad de lo que hablamos es que el Pentateuco está formado por pequeños relatos que se fueron uniendo, fragmentos, ya no grandes documentos. Entonces ha salido nuevamente esta propuesta de Guedes como una propuesta interesante. De Witt fue el primero en proponer en 1805 la idea de que en la reforma de Josías fue donde se escribe el Proto-Deuteronomio. Y el primero en decir que entonces el Pentateuco no podía ser de autoría mosaica. Entonces le debemos eso a De Witt. Henry Ewald fue el primero en proponer una hipótesis de documentos e incluir ahí que la fuente elogista era la más importante de todas. De tal forma que cuando llegamos a Wellhausen, miren que él es heredero de toda una tradición que ya viene de más de 100 años de consolidarse esta hipótesis de los documentos. Entonces, él es el padre, dice, de consolidar la hipótesis. No fue porque él la inventó, sino porque él la retomó, digamos que la posicionó. Y de ahí en adelante vinieron otros protestantes como Gunkel, que le interesaba más encontrar ya no los documentos, sino las tradiciones orales detrás de esos documentos. Von Rad, que era reconstruir la historia misma del pueblo de Israel a través de unos grandes credos, o unos grandes, más bien relatos que eran credos, y que a partir de esos credos se fue construyendo la historia. El famoso Martin Knott, entonces, habló de que la historia de Israel parte de la agrupación de la confederación de tribus que se pusieron de acuerdo para llegar a Canaán, y a partir de esa confederación se va estructurando entonces la historia de Israel, y es el primero de hablar ya no de Pentateuco, sino de Tetrateuco. William Albrecht, que es padre de la arqueología moderna,
entonces empieza a buscar desde la arqueología cómo evidenciar que lo que dicen los textos del Antiguo Testamento es verdad. Roland de Vaux es el padre jesuita que fue el encargado de los descubrimientos del Mar Muerto, y con los descubrimientos del Mar Muerto cotejar que lo que decía el Antiguo Testamento y lo que se había encontrado arqueológicamente corroboraba muchas de las cosas del Antiguo Testamento. Y toda esta larga historia termina con John Bright, uno de los grandes historiadores de Israel, que a través de los aportes de la arqueología trató de elaborar una historia creíble del Antiguo Testamento que se confirmara a través de la arqueología. Todos estos son herederos de la hipótesis de los documentos, es decir, todo lo que ellos hablaban tomó como verás la hipótesis de los documentos, o la hipótesis documentaria, ¿sí? Partió de ahí. Por eso las conclusiones son lo más importante para todos estos eruditos hasta mediados del siglo XX, hasta John Bright, por ejemplo, era reconstruir la historia de Israel. Eso era lo más importante que se buscaba, hasta bien entrado 1930, 50 todavía si se quiere. Pero en la actualidad todo dio un giro. Todo dio un giro cuando empezó a fracturarse la hipótesis de los documentos, que es lo otro que tenemos que ver. Esta hipótesis hoy en día ya no es creíble, ya no es sostenible, ¿verdad? Pero por mucho tiempo funcionó así. Ustedes van a leer libros donde todavía muchos autores creen en la hipótesis de los documentos. Porque si ya no sirve, entonces ¿por qué hay que verla? Precisamente porque hace parte de la historia de cómo se trató el Antiguo Testamento, especialmente el Pentateuco. Eso funcionaba así. Existió la fuente yavista y la elogista. Luego se unieron en la jehovista. ¿Se acuerda, Lidia, que era lo que tú también preguntabas? Pero ¿cómo así que esas fuentes? En el 722 se unió las dos y quedó una jehovista. Luego viene la deuteronómica en la reforma de Josías, y la del exilio se une después en la época de Esdras, se unen todos esos documentos y forman un documento que es el documento JEPD, que se conoce como el Hexateuco, porque es unir el Pentateuco más el libro de Josué, que toda la historia debería incluir también el libro de Josué. Todo esto era una hipótesis, que así de pronto pudo ser, y eso pues ayudó porque era muy lógica, muy creíble, ¿cierto? Y lo que teníamos era esto. Por ejemplo, que Génesis, miren, capítulo 1, una partecita era yavista, otra partecita elogista y otra partecita era sacerdotal. Entonces así era como un recorte. Cada capítulo de cada libro de la Biblia era un recorte donde un versículo era de uno, una partecita de otro y un pedacito de otro. Y toda la exégesis del siglo XX era buscar los recortes, cómo pegarlos, cómo pegar que este venía de aquí, que este venía de allá, que este venía de allá. Entonces se perdió la perspectiva del Pentateuco como una obra de fe. Que el propósito del Pentateuco no era buscar los recortes, sino que la obra realmente lo que comunicaba era la fe de las comunidades que la elaboraron. Y es lo que hoy en día, desde los últimos 30 años para acá, se ha venido recuperando. Esta historia, digamos que ya no es tan importante buscar los orígenes de la historia de Israel, sino encontrar el sentido de la historia como la tenemos nosotros hoy. ¿Sí? Eso es lo más importante, el sentido de la historia. Por eso, no quedarnos en la exégesis, sino que la exégesis hay que llevarla al otro paso, que es la teología. Porque finalmente el Antiguo Testamento y la Biblia es una obra teológica hecha por comunidades creyentes para creyentes. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Es una obra teológica hecha para creyentes, perdón, hecha por creyentes, comunidades creyentes, para ser leída por comunidades creyentes para alimentar su fe. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, quedarnos en eso, como venía la exégesis, no estaba respondiendo al propósito o a la finalidad del texto bíblico. Wilson. Profesor, yo tengo una pregunta y es, digamos que en la anterior diapositiva usted tenía digamos que un intento de clasificación, pero digamos, mi pregunta siempre ha sido,
cómo se basaron o qué hicieron para hacer esos intentos de clasificación, porque pues realmente eso es una obra humana, entonces uno dice, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí, sí clasifican, no Era clasifican? era un, un, un juego en el sentido de tratar de armar. Entonces a veces era por el nombre. Ah, este pedacito, este versículo utiliza Elohim. Eso debe ser elogista. Pero el siguiente versículo utiliza Yahvé. Ah, esto debe ser yavista. Y el siguiente versículo entonces se enfatizaba era los mandamientos. Ah, esto debe ser sacerdotal. Y entonces a aquella le interesa más hablar de, qué sé yo, de los rituales. Ah, esto debe ser deuteronómico. Entonces, así clasificaban los textos. Un versiculito, yavista. En la otra parte, sacerdotal. La otra entonces volvió a yavista, otra sacerdotal. Y lo que hizo fue desmembrar el texto, desmembrar las historias y se perdió la perspectiva de las historias. ¿Sí? Lo que quedaron fueron pedazos. ¿Y para qué servía saber que este versículo era yavista y que este era sacerdotal? ¿Sí? No sé, creo que no contribuye mucho. No contribuía mucho, exactamente. Entonces, por eso la exégesis europea de tendencia liberal se volvió tan fría, se volvió tan descarnada frente al texto bíblico, porque no decía nada. Ahora lo decimos muy fácil, ¿no? Pero en aquella época, ser exégeta era básicamente poder encontrar los diferentes trozos y tratar de hablar de la historia de Israel. Como les digo, de hace unos 30 años para acá, la exégesis dio un giro total porque se vieron las fracturas de la hipótesis documentaria. ¿Dónde va la hipótesis documentaria? ¿Qué ha pasado y dónde estamos hoy? No se lo pierdan. A las 8 después de la conferencia volveremos. ¿Preguntas? Edwin. Sí, profe, buenas noches. Esto me genera lo que decía también Wilson, me genera una pregunta, una duda interesante. Todos estos aportes que hicieron en la hipótesis documentaria, ¿tuvieron alguna, cómo me explico? ¿Alguna influencia en algunas traducciones más modernas de la Biblia? No, la traductología, digamos que siempre ha estado un poco, bueno, relacionada con la exégesis, pero digamos que la traductología es una ciencia propia. Bueno, hoy en día hablamos de la ciencia de la traductología. Entonces, como la traductología trabaja es con el texto en sí, con el texto, independiente de esta serie de tradiciones. Eso ha sido algo bueno. Más sin embargo, en la actualidad, con todo el descubrimiento que hemos tenido desde Qumran y con el cotejamiento que tenemos de manuscritos, especialmente el Nuevo Testamento, que es donde hay más problema porque hay como 6.000 copias, 6.000 documentos del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no tenemos ese problema. Sí, en la actualidad, las versiones más actuales, ustedes van a encontrar que dicen entre paréntesis, esta palabra no, o esta frase no está en manuscritos más antiguos. Esta parte o este versículo solo se encuentra en manuscritos a partir del siglo tal, pero no en los siglos anteriores, ¿sí? Porque la traducción tiene que también ser honesta frente a los nuevos descubrimientos. ¿Cómo lo interpreta la gente? Ah, esa Biblia le está quitando, ah, esa Biblia le está poniendo. No, sino que los traductores tienen que ser honestos frente a los avances también. Uno no puede presuponer que cuando Casiodoro de Reina en 1569 hace la traducción al español, pues él tenía a su disposición unos documentos, pero han pasado casi 600 años. En 600 años hemos mejorado nuestra comprensión de la crítica literaria, la crítica de las fuentes, ¿sí? Y eso ha hecho que hoy tengamos traducciones mejores. Sí, profe, discúlpeme, porque mi pregunta va porque yo considero que el teólogo debe ser responsable en buscar las fuentes que puedan llevar a una buena exégesis, ¿sí? A una buena interpretación.
pero choca uno mucho, inclusive en las iglesias, cuando se habla sobre las Biblias o normal cuando se dice, busque este versículo en tal Biblia o en la Biblia, entonces algunas personas buscan diferentes versiones y cuando se explica esto que usted está diciendo, por lo menos lo que se habla de la cosmogonía, la acuática y la terrestre de Génesis 1 y 2, entonces las personas dicen, no, pero es que eso es herético, lo que usted está diciendo no tiene nada que ver con la Biblia, porque es que la Biblia no muestra eso. Y esto choca, por eso era mi pregunta que hasta dónde todos estos estudios han hecho modificaciones a la Biblia para poder llegar a decir uno, oiga, esta Biblia me parece que está como más sujeta en este momento a realidades académicas, a realidades de estudiosos, de eruditos que se prepararon para eso. Sí, y hay Biblias con notas muy buenas. La Reina Valera 1995 es de las mejores que hay. La Biblia de Jerusalén con notas de estudio también es una muy, muy buena Biblia que uno sabe que es confiable, ¿verdad? Para hacer este tipo que le sirven al teólogo, al pastor, al biblista en la exégesis. Bueno, compañeros, creo que debemos salir para la conferencia y nos encontramos a las 8 si todo sale bien. Si todo Ya sale nos bien, nos vemos. encontramos a las 8. Ujú. Bueno, Listo, gracias. bueno. Gracias, profe. Gracias, profe.